Bienvenidos a todos a la última clase de la unidad 2 y la serie 4. ¿Sí? La unidad 2 corresponde a UA 21 y la serie 4 corresponde a CBC. ¿Sí? En esta última clase, que sería la clase número 6 o la sexta clase, ¿sí? Nos faltaba terminar de ver lo que era nomenclatura, ¿sí? Pero en el caso de sería la nomenclatura para compuestos ternarios, ¿sí? Como siempre les dejo acá los datos del instituto si ustedes quieren el curso completo. Así que no vamos a esperar mucho, vamos a comenzar esta clase. Bueno, les recuerdo que primero, ¿sí? Esta clase va a ser bastante larga, así que tómense su tiempo. ¿Sí? Si quieren pongan pausa, ¿sí? Es un video bastante largo, pero también importante. Y también esta clase es necesario saber bien la parte del número de oxidación, ¿sí? Cómo calcular el número de oxidación de compuestos ternarios. ¿Está bien? Entonces, los elementos ternarios o compuestos ternarios van a ser compuestos con tres elementos, ¿sí? Vamos a tener tres tipos, donde vamos a ver los hidróxidos, los oxoácidos y las oxosales, ¿sí? En ese orden lo vamos a ver en esta clase. Los hidróxidos son óxidos básicos más agua, ya vimos lo que eran los óxidos básicos, ¿sí? Y lo vamos a deletrear con la letra M y OH, donde ese es el oxidrilo, ¿sí? M es el metal y OH es el oxidrilo, ¿está bien? Los oxoácidos son óxidos ácidos, perdón, con agua, lo que me va a dar un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Y las oxosales, ¿sí? Van a ser hidróxidos más oxoácidos, ¿sí? Cuando mezclo esas dos cosas me van a dar la oxosal. Y la oxosal no es otra cosa que el metal y el oxoanión, ¿sí? Así que empecemos con el primero, ¿está bien? El primero era, lo que vimos eran los hidróxidos, ¿sí? Esto es de hidróxidos, habíamos visto cómo también calcular los números de oxidación de hidróxidos. ¿Sí? Fíjense en las clases anteriores, cuando vimos toda la parte de número de oxidación, vimos los tres tipos, cómo calcular número de oxidación de hidróxidos, cómo calcular número de oxidación de oxosales y cómo calcular número de oxidación eh, de oxoácidos, ¿sí? Repasen esa parte, sí, porque es importante para entender todo esto, ¿tá? Y tengan en mano una tabla periódica si quieren, porque vamos a ver bastante números de oxidaciones, entonces por ahí la tabla periódica les va a ayudar a guiarse, ¿está bien? Entonces, primero sabemos que el hidróxido es un metal unido a un oxidrilo, ¿sí? Y vamos a tener la nomenclatura, ¿sí? De stock, ¿está bien? Y la nomenclatura de stock lo vamos a nombrar como hidróxido de metal, ¿está bien? Es la única nomenclatura que vamos a ver, ¿sí? De acá en adelante, en esta última clase, vamos a ver solamente una sola nomenclatura porque como en el examen muchas veces nos piden nombrar el compuesto o armar el compuesto, con una sola nomenclatura no se alcanza, ¿sí? Aparte es un tema bastante extenso esta parte, así que con una nomenclatura es suficiente, ¿está? Entonces, lo vamos a nombrar como hidróxido de metal, ¿sí? Acá ya tengo la lista, ¿sí? Fíjense que recuerden que el oxidrilo, ¿sí? Todos los oxidrilos siempre actúan con número de oxidación -1, ¿está bien? Entonces, este -2 es el -2 del oxígeno, ¿está? Y el hidrógeno actúa con +1, me va a sobrar una carga negativa, ¿está bien? O sea que todo esto siempre actúa con una carga negativa. Fíjense que si yo quiero calcular el número de oxidación puedo cruzar y fíjense cuando cruzo me da el número de oxidación de el aluminio, ¿sí? Fíjense acá tengo un solo oxidrilo, así que tengo un solo oxidrilo, cuando cruzo me da el número de oxidación de el sodio. Acá pasa lo mismo, ¿no? El 2 cruzo y me va a dar el número de oxidación, ¿sí? En el caso de el hierro, perdón, cruzo el 3, perdón, y me va a dar el número de oxidación de hierro 3 y acá de hierro 2. ¿Está bien? Y acá en el caso del calcio cruzo y me va a dar el número de oxidación del calcio. Igualmente recordemos que los metales, en el caso de los números de oxidación del aluminio, tiene uno solo, el sodio uno solo, el calcio uno solo. En el caso del hierro tengo dos. ¿Está? La nomenclatura es la que veníamos viendo, ¿sí? Hidróxido de metal, esto se llamaba número de Stock, ¿sí? O sea, con el número que va a actuar el metal, o sea, en números romanos. Así que el primero se iba a llamar
por decirlo de una manera, hidróxido de potasio. Fíjense que el hidróxido, perdón, que el potasio tiene un solo número de oxidación, ¿sí? Acá yo lo recalco para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Así que llamar hidróxido de potasio. Después, el que sigue se llama hidróxido de aluminio, ¿sí? Fíjense que el aluminio tiene un solo número de oxidación, así que se va a llamar hidróxido de aluminio. En el caso del sodio se va a llamar hidróxido, hidróxido de sodio, ¿tá? Fíjense que en ninguno de los tres yo pongo un número de stock. ¿Por qué? Porque recuerden que como tiene un solo número de oxidación, no se aclara, ¿sí? Recuerden que si ustedes lo aclaran estaría mal porque están diciendo que tiene otro número de oxidación, ¿sí? Y lo cual es falso porque siempre tiene un solo número de oxidación, ¿tá? En el caso del hierro, el hierro tiene dos números de oxidaciones, 2 y 3. Entonces, este se va a llamar hidróxido de hierro 2, porque actúa con el número de oxidación 2, y este se va a llamar hidróxido de hierro 3. Así que sería hidróxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3. Y el último, que sería el calcio, fíjense que tengo un solo número de oxidación, así que se va a llamar hidróxido de calcio, ¿sí? Fíjense que no aclaro, ¿está bien? No aclaro el número de stock porque tiene uno solo. Ahora, muchas veces también nos dan como para armar el compuesto. Bueno, yo tengo hidróxido de magnesio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es cruzar el magnesio para acá, que sería el primero, y el hidróxido para este lado, ¿sí? Una vez que yo ya hago eso, fíjense, tengo el hidróxido, que es esto, el oxidrilo mejor dicho, con una carga menos, y el magnesio lo voy a cruzar acá adelante, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El magnesio, el número de oxidación que tiene es más 2, así que sería magnesio más 2. ¿Tá? Fíjense que esto no está compensado, o sea, ustedes cuando tienen que armar el compuesto lo que pueden, le van a dar el nombre, en el caso de los oxidrilos y los compuestos binarios, que vimos en la clase anterior, ustedes lo que pueden hacer es cruzarlos, ¿sí? O sea, le dan el nombre y cruzan para poner los elementos y buscar el número de oxidación en la tabla periódica, ¿tá? Alguno de los dos números de oxidación tiene que conocer. Una vez que ya conocemos los números de oxidaciones de ambos, tenemos que ver si esto compensa, ¿no? Tengo dos cargas positivas con una carga negativa, esto no va a compensar, ¿está bien? Estaría necesitando dos oxidrilos, ¿sí? O sea, necesito una carga, o sea, un oxidrilo me da una carga negativa y cuando tenga otro oxidrilo me va a dar otra carga negativa y va a compensar las dos cargas positivas del magnesio. Entonces ahí me va a quedar en realidad con dos oxidrilos. Entonces el hidróxido de magnesio no es otra cosa que magnesio oxidrilo 2, ¿sí? La atomicidad. Y fíjense que si yo cruzo para acá, la atomicidad me da la carga del magnesio, y si como yo tengo un solo magnesio y cruzo la carga para acá, me va a dar una carga negativa que es de todo el oxidrilo. ¿Se entendió? Así que nada, ¿sí? O sea, cuando ustedes le dan el compuesto, lo que tienen que hacer, o sea, el nombre del compuesto, lo que tienen que hacer es cruzar para armar el compuesto y obviamente conocer los números de oxidaciones por lo menos de alguno. Obviamente que acá me dice magnesio, yo ya como sé que no hay nada acá, como no hay nada acá, ya estoy suponiendo que hay un único número de oxidación, ¿se entiende? Entonces ya sé que cuando voy a buscar en la tabla periódica me voy a encontrar con solo un número de oxidación, que en este caso sería el 2, ¿sí? Bueno, sigamos. Los oxoácidos, ¿sí? En el caso de los ternarios, ¿sí? Tenemos y dijimos que los oxoácidos son hidrógeno, no metal oxígeno. El hidrógeno sería el positivo, sería más 1, siempre actúa con más 1, y el oxígeno siempre actúa con menos 2. Y el no metal va a ser siempre positivo, ¿tá? O sea, el no metal van a ser elementos de la tabla periódica que tengan un número de oxidación positivo, o sea que este número de oxidación nunca puede ser negativo, o sea, no puede ser flúor menos 1. Flúor es no metal, pero el número de oxidación que tiene el flúor siempre es menos 1, así que no puede existir, o no existe por lo menos un oxoácido con flúor acá, porque el flúor tiene número de oxidación negativo, así que tienen que ser números de oxidaciones positivos. ¿Está bien? Dice los oxoácidos, o sea, el no metal puede ser también un metal de transición, ¿sí? O sea, esto es fundamental que también lo sepan, porque a veces por ahí se encuentran que uno les dice, ah, no, pero son oxoácidos, son no metales, y a veces se encuentran con un elemento de transición, como el cromo o manganeso o el moldinedo, ¿sí? También se puede encontrar con esos tipos de, ¿cómo se llama? De elementos como el molibdeno, ¿sí? Perdón.
Pero ¿qué dice? Que los números de oxidación tienen que ser números de oxidación elevados, ¿sí? Para que pueda haber un oxoácido. ¿Está? Bueno, también se obtienen añadiendo al óxido correspondiente una molécula de agua. O sea, una vez yo tengo el óxido, ¿sí? El óxido correspondiente, no sé, del azufre o no sé, del cloro, y le agrego una molécula de agua. Cuando mezclo el óxido con una molécula de agua me va a dar el oxoácido, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con números de oxidaciones, o sea, como el cromo y bromo y yodo, donde tenemos 4 números de oxidaciones. Vamos a comenzar por acá. O sea, lo que vamos a hacer así es lo siguiente. Vamos a comenzar con los que tienen 4, con los que tienen 3 y con los que tienen un solo número de oxidación para usar, ¿sí? O sea, cuando vamos a armar los compuestos. En el caso del cromo, bromo y yodo, que sería el grupo 17, fíjense que tengo 4 números de oxidaciones posibles para colocar acá, ¿sí? En los oxoácidos, ¿sí? O sea, fíjense que todavía no estamos hablando de cómo lo estamos por nombrar. Lo que estamos por hacer es primero tratar de entender cómo se arman los oxoácidos, ¿sí? A través de sus óxidos, y después una vez que tengamos los oxoácidos vamos a nombrarlos. ¿Está bien? Entonces lo primero, fíjense que acá yo ya tengo la listita de los 4. Vamos a tomar el cloro, fue el primero que tomé. Vamos a armar los óxidos de cloro, ¿sí? En el caso sería para el cloro, el primero sería cloro 1, para el segundo sería cloro 3, cloro 5 y cloro 7, o sea, estos serían los números de oxidación del cloro. Y todos estos, los oxígenos van a ser -2, ¿está bien? Fíjense, entonces acá ya tengo el óxido correspondiente de cada cloro, ¿sí? Con los 4 números de oxidaciones posibles, ya tengo los 4 óxidos posibles. ¿Qué voy a hacer con cada uno de estos? Bueno, a cada uno de estos le voy a agregar una molécula de agua. Le agrego una molécula de agua y lo que tendría que formar es el oxoácido, ¿sí? Recordemos que el oxoácido no es otra cosa que hidrógeno no metal oxígeno. Entonces va a ser hidrógeno, cloro, oxígeno, ¿sí? Sería hidrógeno, cloro, oxígeno. Ahora fíjense la atomicidad. ¿Por qué yo puse estas atomicidades? Porque lo que hice es sumar estos, ¿sí? Fíjense cuántos cloros tengo. Tengo 2 cloro, 2 cloro, 2 hidrógeno, 2 hidrógeno, y tengo 1 y 2 oxígenos. Entonces esto siempre, como está acá, fíjense que son números pares, los puedo simplificar. O sea, simplificar es poder reducirlo, ¿sí? En este caso lo voy a dividir toda esta atomicidad por 2, ¿sí? Pues son todos números pares, así que lo puedo dividir por 2. Cuando lo divido por 2 me va a quedar justamente la molécula que ustedes conocen, ¿sí? Que sería esta para este oxoácido. ¿Está bien? No voy a decir cómo se nombra porque es lo que vamos a hacer después. Tengo acá el oxoácido y fíjense que el cloro no cambia de número de oxidación, sigue siendo +1, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo con este, con este y con este, ¿sí? Una molécula de agua me va a formar el oxoácido, hidrógeno, cloro, oxígeno, ¿sí? Dos hidrógenos, 2 cloro, 2 cloro, y acá tengo oxígeno y oxígeno, tengo en total 4 oxígenos. Perfecto. ¿Lo puedo simplificar? Sí. Divido por 2, divido por 2, divido por 2, me va a quedar 1, 1, 2, ¿sí? Ahí me queda simplificado y me va a quedar el mismo número de oxidación del cloro, ¿sí? Fíjense que este es el oxoácido de cloro con +1 y el oxoácido de cloro con +3, ¿sí? O sea, vamos a hacer ahora con el siguiente, ¿sí? Formo el oxoácido, 2, 2 y 6, fíjense, 2, 2, 5 y 1, 6, simplifico, ¿tá? +5, que sería el mismo número de oxidación, y el último sería 2, cloro 2 y 8 oxígenos. Simplifico, me queda el oxoácido con número de oxidación +7 para el cloro. Entonces acá ya tengo todos los oxoácidos, fíjense, posibles con los 4 números de oxidaciones de cloro. ¿Cómo los armé? Bueno, podría armarlo así. Podría haberlo empezado a armar así directamente. Pero yo quise armarlo así
porque después vamos a ver una cosa que habla del orto y piro, entonces, y meta. Entonces, para tener claro esa parte es mejor que lo vean así. Igualmente esto no lo van a usar, solamente es para que ustedes lo entiendan. Bueno, ¿cómo vamos a armarlo entonces acá? ¿Cómo vamos a nombrarlo? Por la nomenclatura tradicional, ¿sí? Ácido, no metal y la terminación. Hipo, oso, ico y perico, como veníamos hablando en las otras nomenclaturas. Pero se va a llamar ácido y no metal y la terminación. Recordemos que si es chico, más chico sería, en este caso sería el más 1 sería el más chico, el 3 sería el chico, el 5 sería el grande y el 7 sería el más grande. Así que este primero, como es el más chico, se va a llamar ácido hipocloroso. ¿Sí? Ácido hipocloroso. Como este es el chico, se va a llamar ácido cloroso. Como este es el grande, se va a llamar ácido clórico. Y como este es el más grande, se va a llamar ácido perclórico. ¿Sí? Entonces fíjense que la nomenclatura que vamos a usar solamente para nombrar los oxoácidos van a ser los compuestos, la nomenclatura tradicional. ¿Sí? Con esto nos alcanza y nos sobra para armar, para nombrar los compuestos y armar los compuestos que no pueden pedir en los exámenes. ¿Está bien? Entonces hasta acá lo que vimos básicamente es oxoácidos, números de oxidaciones, pero con 4 números de oxidaciones posibles, y acá puse cloro, bromo y yodo, que son los que más son, o son los que tienen 4 números de oxidaciones posibles. ¿Está bien? Hay otros elementos que también tienen, pero bueno, los más redundantes son estos. Pero fíjense, recuerden ustedes, siempre ustedes 4 números de oxidaciones lo relacionan con los 4 posibles nombres que tenemos acá. ¿Sí? Sigamos. Ahora lo que vamos a ver es en realidad con 3 números de oxidaciones posibles. ¿Sí? Entonces, con tres números de oxidaciones posibles tenemos el nitrógeno y el fósforo con 1, 3 y 5. Y con también con 3 números de oxidaciones posibles, pero fíjense que los números de oxidaciones ya no son, no son impares, son pares, 2, 4 y 6. Azufre, selenio, telurio. ¿Sí? El azufre, selenio y telurio están en el grupo 16 y el nitrógeno y el fósforo están en el grupo 15. ¿Sí? Fíjense que estamos abarcando casi todos los no metales. ¿Sí? Bueno, armamos la listita de los óxidos correspondientes. En este caso yo tomé el nitrógeno, ¿sí? Podría haber tomado el fósforo, pero tomé el nitrógeno. Los números de oxidaciones serían 1, 3 y 5. 1 para el primero, 3 y 5. Y los oxígenos siempre tienen 2. ¿Sí? Fíjense, si cruzamos este número de oxidación, 2. Acá tengo un solo oxígeno, 1. 3, 2, 5, 2. ¿Sí? Fíjense que cruzando uno puede saber los números de oxidación. ¿Sí? Igualmente eso ya lo habíamos visto todo allá en las primeras clases. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregarle una molécula de agua y vamos a armar el oxoácido. Fíjense, 2, 2, 2, 2, 1 más 1, 2. Simplifico, me queda el primer oxoácido. Agrego una molécula de agua. Perdón, sigue con el mismo número de oxidación. Agrego una molécula de agua. Está bien. Al agregar la molécula de agua, tenemos que armar el oxoácido. Nos va a quedar 2, 2, 4. Fíjense, 2 acá, 2 acá y 4. ¿Está bien? Y nos va a quedar entonces directamente simplificado. Y cuando queda simplificado, directamente nos da un hidrógeno, un nitrógeno y 2 oxígenos. ¿Sí? Acá está simplificado, sigue con el mismo número de oxidación, más 3. Sigamos con una molécula de agua. ¿Sí? Armo el oxoácido. Tengo 2 hidrógenos, 2 nitrógenos, 5 y 6 oxígenos. Simplifico y me queda el otro oxoácido. Fíjense, acá tengo los 3 oxoácidos con los 3 números de oxidaciones posibles, ¿sí? Para el nitrógeno. ¿Está bien? Lo mismo podría poner acá el fósforo, podría poner, bueno, este lo vamos a hacer ahora.
como son impares, fíjense acá podría poner fósforos también. Bueno, ¿cómo lo vamos a nombrar? De vuelta, con nomenclatura tradicional, pero fíjense que ahora tenemos 3. Al tener 3 vamos a decir, bueno, este es el más chico, chico y grande, o sea que sería más chico, chico y grande, ¿sí? Hasta acá. Entonces el primero se va a llamar ácido hiponitroso, ¿sí? Hiponitroso. El que sigue se va a llamar ácido nitroso. Y el que sigue se va a llamar ácido nítrico. ¿Está bien? Entonces fíjense que al tener 3 números de oxidaciones, ¿sí? Al tener 3 números de oxidaciones, voy a usar los 3 primeros, ¿sí? Más chico, chico y grande. ¿Está? Bueno, entonces ya vimos con 4 números de oxidaciones, ahora vimos con 3 números de oxidaciones y nos faltaría ver con 3 números de oxidaciones, pero con estos que son pares, ¿sí? Entonces seguimos con la misma listita, armo la listita, fíjense que acá puse el azufre, les puse directamente un poquito más rápido, ¿sí? La listita de los óxidos, más 2, más 4, más 6, más 2, más 4, más 6 para el azufre, podría haber sido selenio, podría haber sido telurio. Compenso las cargas, ¿sí? Fíjense, ahí me quedan los óxidos y lo que hacíamos es agregar una molécula de agua a cada una de estos óxidos para formar el supuesto oxoácido. Bueno, ahí ya armé los oxoácidos, fíjense, 2 hidrógenos, un azufre, 2 oxígenos. Fíjense que ninguno de estos puedo simplificar, así que me quedarían los mismos oxoácidos, no se pueden simplificar, pero sí sigue teniendo el mismo número de ¿qué? De oxidación. ¿Está bien? El mismo número de oxidación. Lo que vamos a hacer es nombrarlos, como tengo 3 nombres posibles, van a ser primero, segundo y tercero, ¿sí? Más chico, chico y grande. Así que se va a llamar ácido hiposulfuroso, ¿sí? Este se va a llamar ácido sulfuroso y este se va a llamar ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces acá ya nombramos entonces los oxoácidos del azufre. Acá podría poner el telurio o el selenio, ¿sí? No va a cambiar nada. O sea, si pongo acá en el medio el no metal, todo lo que es la compensación de cargas va a quedar igual, ¿sí? La atomicidad va a ser la misma, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el elemento del centro, ¿sí? Ok, ahora lo que faltaría ver es con un solo número de oxidación, en el caso sería para el carbono y el silicio, que va a actuar con una oxidación 4. Entonces partimos, como dijimos recién, de los óxidos, ¿sí? Fíjense que acá tengo el dióxido de carbono y el dióxido de silicio, ¿sí? Entonces fíjense, más 4, compenso, menos 2, menos 2 y 4, menos 4, esto da 0 y esto da 0, ¿sí? Bueno, le agrego una molécula de agua a cada uno y voy a formar supuestamente el oxoácido de carbono y silicio, ¿sí? Fíjense que ninguno de estos dos puedo simplificar porque este es impar, así que directamente me queda en los mismos oxoácidos con los mismos números de oxidación para el carbono y el azufre, ¿no? Fíjense que no cambia, ¿está bien? Entonces este se va a llamar, recordemos allá al principio que dijimos que cuando hay un solo número de oxidación posible se llama ICO, así que se va a llamar ácido carbónico y se va a llamar ácido silícico, ¿sí? Bueno, con toda esta parte ya terminaríamos la parte de los oxoácidos, ¿está bien? Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, un ejemplo de, bueno, me dan el nombre y el compuesto, ¿sí? En el primer caso me da el nombre ácido hipobromoso, ¿ok? Como dice que es ácido, ya sé que es un oxoácido, ¿sí? Hipobromoso, o sea, ya sé que el del medio es el bromo, ¿sí? El del medio es el bromo, seguro, el no metal, pero necesito saber el número de oxidación, ¿sí? Del bromo, porque este dice que es positivo, el bromo es positivo, pero ¿qué? Fíjense que el bromo tiene cuántos números de oxidaciones posibles positivos, más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, mira, el bromo, como dice hipobromoso, vengo y digo, hipobromoso es el más chico, así que va a ser 1.
O sea, el número de oxidación para este oxoácido, el bromo va a ser +1. ¿Sí? Fíjense. -2 es el oxígeno que lo conozco por regla de oxidación. +1, bueno, ya sé también porque actúa el oxoácido. Y acá en el centro va a ser +1, porque dijimos que era hipobromoso. ¿Sí? Se tienen que fijar con esto. Este es como un resumen de cómo resolver ese ejercicio. Ustedes utilizando esto, utilizando todo esto que está acá, les va a resultar más fácil también armar los compuestos o nombrar el compuesto. ¿Sí? Ahora, fijémonos si está compensado +1, +1, todo esto da +2, -2 da 0. O sea que esta molécula sería el ácido hipobromoso, no hay que agregar ninguna atomicidad abajo, ¿sí? Así que fíjense, todo igual a 0, así que esta sería la molécula de ácido hipobromoso, ¿sí? Bueno, y acá en el otro, en el que está acá me está dando la molécula, lo que quiere es que yo lo nombre. Entonces para eso tenemos que conocer primeramente que tenemos que conocer el número de oxidación. Bueno, acá en el caso del oxígeno, esto es -2 y esto es +1. Como todo esto está igualado a 0, porque está neutro, ¿sí? Al estar neutro todo va a estar igualado a 0, voy a poder despejar cuánto va el yodo, ¿sí? Entonces tengo la molécula, -2 +1, todo esto igual a 0, -4, multiplico, +1, así que para que valga 0 tiene que valer +3, perfecto. El número de oxidación del yodo es +3. Bueno, el yodo está acá, ¿sí? Donde tengo 4 valencias o 4 números de oxidaciones y ahí es el +3. ¿Sí? O sea, sería chico, perdón, sería más chico y chico. O sea que el +3 es el chico. O sea que sería oso. Así que se va a llamar ácido yodoso, ¿sí? Ácido yodoso. ¿Está? Bueno, este es un ejemplo de cómo ustedes tienen que resolver los ejercicios cuando les piden armar el compuesto o nombrar el compuesto, ¿sí? Teniendo en cuenta todo este resumen de los números de oxidaciones y entendiendo bien el tema de cómo distinguir los nombres con respecto a más chico, chico, grande y más grande, y recordar que un oxoácido siempre tiene esta estructura, esto lo tienen que recordar y recordar todo esto, ¿está bien? Para poder armar los compuestos o nombrarlos, ¿sí? Sigamos. Bueno, esta parte habíamos visto que bueno, los oxoácidos, el prefijo hipo y per nos indican el estado de oxidación del átomo central. Eso es verdad porque era per o hipo, ¿sí? Eso nos daba el estado de oxidación, más chico o más grande. Pero ahora tenemos un prefijo nuevo que es el prefijo meta y orto. El prefijo meta y orto hace referencia al contenido de agua del ácido oxoácido. O sea, vieron que nosotros cuando armábamos los oxoácidos, yo agregaba una molécula de agua al óxido correspondiente. Bueno, ahora lo que voy a hacer es agregarle, si yo le agrego una molécula de agua, ¿sí? Si yo le agrego una molécula de agua, se va a llamar meta. Y si le agrego 3 moléculas de agua, se va a llamar orto. Entonces, ¿dónde va a suceder eso? O sea, ¿en qué tipo de elementos? Bueno, ácidos derivados del fósforo, arsénico y antimonio. Estos serían los ejemplos que ustedes deberían manejar justamente en la parte esta de nomenclatura y en el CBC, ¿sí? Entonces, vamos a partir, justamente voy a agarrar el fósforo y vamos a partir de los óxidos. ¿Se acuerdan de los óxidos posibles para el fósforo? El fósforo, en este caso, tiene un 3 y 5. Yo voy a tomar el 3 y el 5 porque si no se me va a hacer muy largo y no va a entrar acá. Entonces vamos a armar los óxidos del fósforo de 3 y 5. ¿Sí? Fíjense. Acá tengo los óxidos de 3 y 5. Pero fíjense que yo puse este óxido es igual a este óxido. No cambia nada. Y este óxido es igual a este óxido. No cambia nada. Pero va a cambiar porque a este óxido le voy a agregar una molécula de agua y a este óxido le voy a agregar 3 moléculas de agua. Entonces ahí va a cambiar la terminación, el prefijo, ¿no? Uno se va a llamar meta y otro se va a llamar orto. Pero vamos de a poco. Bueno, fíjense, el número de oxidación es +3 para el fósforo, +3 para este fósforo, el mismo. Fíjense que si yo cruzo, y acá tendría que valer 2, ¿no? Este fósforo, el que está acá, este tendría que valer 5 y este tiene que valer 5. Y todos estos valen 2, ¿sí? Fíjense. Ya tengo los
los óxidos de fósforo de 3 y 5, ¿sí? De número de oxidación 3 y 5. Pero a este óxido le voy a agregar una molécula de agua. Cuando le agrego una molécula de agua, lo que voy a formar, como dijimos, que era el óxido ácido, ¿sí? Y a este óxido le voy a agregar 3 moléculas de agua. Entonces fíjense, a los óxidos de fósforo, arsénico y antimonio tienen esta propiedad de que uno le puede agregar una molécula de agua o 3 moléculas de agua. Y según la cantidad de moléculas de agua que le agrega a ese óxido, va a ser el prefijo meta y orto, ¿sí? Ahora igual lo vemos tranquilo. Bueno, agrego la molécula de agua, voy a armar el oxoácido posible. Fíjense, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 fósforos, 4 oxígenos, 1 y 3, 4. ¿Puedo simplificar? Sí, puedo simplificar. Y acá me va a dar el oxoácido del fósforo. Perfecto, todavía no lo nombramos. Bueno, con el número de oxidación más 3, ¿sí? Fíjense que sigue teniendo el más 3 y obviamente el que armé yo acá también va a ser más 3. Armo el siguiente, armo el oxoácido posible, en este caso sería, acá tienen que multiplicar, 3 por 2 son 6 hidrógenos, 3 por 1 son 3 oxígenos más 3 son 6 oxígenos y 2 fósforo simplifico y me va a dar el oxoácido posible, simplificado ya, con el número de oxidación más 3. Fíjense que entonces más 3 y más 3, ok, los dos fósforos tienen, perdón, los dos fósforos o los dos oxoácidos tienen el mismo número de oxidación más 3 y más 3 en los fósforos. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Bueno, lo vamos a nombrar supuestamente por la tradicional, como veníamos haciendo. Dijimos que tiene 3 números de oxidaciones, 1, 2, 3, así que este sería el más chico, chico y grande, o sea que este sería el chico, el más 3. El chico sería oso, así que este se va a llamar ácido fosforoso, ¿sí? Ácido fosforoso y este también se va a llamar ácido fosforoso. O sea, los dos se va a llamar ácido fosforoso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a uno le agregue una molécula de agua y a otro le agregue 3 moléculas de agua. Así que a este primero, que se llama ácido fosforoso, se va a llamar meta. ¿Sí? Así que se va a llamar ácido metafosforoso. Y este, que también es fosforoso, pero le agregué 3 moléculas de agua, se va a llamar ácido ortofosforoso. ¿Sí? Entonces esta parte, por eso yo cuando comencé armando los compuestos les mostré esta parte porque era fundamental para poder entender esto, que es meta y orto. Ok, vamos a hacer esto para estos dos, ¿sí? Bueno, una molécula de agua, armo el compuesto, ¿sí? Fíjense, 2 hidrógenos, 2 fósforos y 6 oxígenos. Simplifico, acá me queda el oxoácido. Acá, bueno, el mismo número de oxidación, 3 moléculas de agua. Armo el supuesto, son 6, 6, 2 y 8, ¿no? 3 y 5, 8. Simplifico y acá me quedan los óxidos posibles, mismo número de oxidación. Fíjense, más 5. Fósforo más 5. Fíjense que sería el chico, perdón, más chico, chico y grande. Si es grande sería ICO, así que estos dos ácidos se van a llamar ácido fosfórico, ¿sí? Ambos se va a llamar ácido fosfórico porque tiene el mismo número de oxidación. Pero uno se va a llamar metafosfórico y otro se va a llamar ortofosfórico por la cantidad de agua que yo agregué a cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, con todo esto ya terminamos, por decir de una manera, la parte de oxoácidos. Ahora lo que nos faltaría ver es la parte de oxosales. ¿Sí? Sé que falta, ¿sí? Así que tengan paciencia, si quieren pongan pausa, coman algo, vuelvan, como quieran. Bueno, sigamos. Las oxosales, sabemos que es un metal y un oxígeno, donde esto se llama oxoanión, ¿sí? Fíjense que el no metal siempre es positivo y el oxígeno es siempre menos 2, así que acá me tiene que sobrar carga negativa, ¿sí? O sea, esto se llama oxoanión y me tiene que sobrar carga negativa, que la carga puede ser menos 1, menos 2, menos 3. Toda esta parte ya la habíamos visto cuando vimos la parte de Lewis, cuando vimos cómo calcular números de oxidaciones. Sí, fue como la introducción a los temas de oxosales, oxoácidos y hidróxidos. Pero ahora lo que estamos aprendiendo es a nombrarlos y justamente para eso tenemos que saber bien la parte de
cómo calcular números de oxidaciones para oxosales, hidróxidos y oxoácidos. Ok, ¿cómo los vamos a nombrar a los oxosales? Bueno, se van a llamar como oxoanión de metal. O sea, el metal es el que yo voy a nombrar. El metal puede ser, no sé, litio, magnesio, hierro, cualquier metal. Y el oxoanión es el que yo voy a aprender a nombrar. ¿Sí? O sea, lo que vamos a aprender a nombrar básicamente es cómo se nombran los oxoaniones. Entonces, pero para eso lo que vamos a hacer primero es, de vuelta, tomar, en el caso con 4 números posibles, fíjense que el no metal siempre tiene que ser positivo, 1, 3, 5 y 7 son positivos, acá tengo el caso de 4 números positivos posibles, cloro, bromo y yodo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a tratar de armar los oxoaniones, ¿sí? Y una vez que ya arme los oxoaniones, los voy a ir nombrando por la nomenclatura como veníamos usando tradicional. Pero va a haber un pequeño cambio que se va a, en vez de llamarse osoico se va a llamar itoato ahora. ¿Está bien? Pero ahora lo vemos. O sea, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que el no metal es el oxoanión. Entonces, como yo sé que se va a nombrar por el oxoanión de metal, lo que vamos a aprender ahora es cómo nombrar los oxoaniones. Entonces voy a armarlos. Fíjense, yo agarré el cloro, como la otra vez, y armé, puse acá cloro, 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 oxígeno, 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 oxígeno. Y puse menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Y puse más 1, más 3, más 5, más 7. Fíjense, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Para que ustedes entiendan bien lo que estoy por hacer. Yo lo que estoy buscando es que esto sea un oxoanión. ¿Y qué es un oxoanión? Que tenga carga negativa, que puede ser 1, 2 o 3. Así como está, fíjense, más 1, menos 2, si yo hago más 1 menos 2, me da menos 1, o sea, me sobra una carga. O sea, así como está esto, así como está, ya es un oxoanión. ¿Se entiende? Ahí quedó el oxoanión. ¿Sí? Ahora el segundo, voy a armar el segundo. Fíjense que lo que hice yo es poner los 4 números posibles de positivos de número de oxidación del cloro. Y lo que estoy armando son los oxoaniones para cada uno de esos números de oxidaciones, de cada cloro, ¿no? Fíjense que acá tengo más 3 menos 2. Si yo sumo más 3 menos 2, me va a dar más 1. Y está mal eso. Porque lo que yo quiero es que me sobre carga negativa. No quiero que me sobre carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aumentar? Tengo que aumentar esta carga negativa. ¿Y cómo puedo aumentar esa carga negativa? Ah, bueno, mate, mira, es re fácil. Agregar otro oxígeno acá y esto en vez de, si agregas, en vez de tener un solo oxígeno tenés 2, esto va a pasar a menos 4. O sea, fíjense, 2 oxígenos, multiplico, si ustedes se ven, acá sería 2 oxígenos, menos 4 más 3, menos 1. Entonces ahí ya armé el oxoanión. ¿Sí? Siempre recuerden que es la mínima, ¿no? No puede ser, yo no puedo poner un 3 acá. ¿Se entiende? Siempre es la mínima posible. De la carga, ¿no? Porque si ustedes si yo pongo un 3 me da menos 6 y ahí también me sobran 3 cargas, no me sobra una. Pero siempre es la mínima. Lo mismo voy a hacer con este. Fíjense, más 5 menos 2. Bueno, si yo pongo así como está, fíjense, más 5 menos 2, me sobran 3 cargas positivas. O sea, no es un oxoanión. Si yo agrego un 2 acá abajo, o sea, en vez de tener un oxígeno tengo 2 oxígenos, bueno, 2 oxígenos, lo multiplico por menos 2, me da menos 4. Menos 4 más 5 sigue siendo positivo, me sobra una carga positiva, así que necesito 3 oxígenos. Cuando pongo 3 oxígenos, ahí me sobra una carga negativa, ¿sí? Y acá en este caso, bueno, pondría 4 oxígenos. Fíjense, 4 menos 8 más 7 menos 1. O sea que esto es un oxoanión, esto es un oxoanión, esto es un oxoanión y esto es un oxoanión. Fíjense que lo que yo hice es cómo armar los oxoaniones. Una vez que ya armé los oxoaniones, ya sé que fíjense que todos los oxoaniones son una carga negativa. Si yo pongo acá el bromo o el yodo, o sea, yo podría poner cloro, cambiar en vez de poner cloro, poner bromo. Esto va a ser igual, esto va a ser igual, esto va a ser igual, esto va a ser igual. Y si pongo yodo también, no va a cambiar nada. Solamente
Va a cambiar el elemento, pero tampoco va a cambiar el número de oxidación porque es el mismo. ¿Está bien? Bueno, ya tengo los 4 oxoaniones posibles para los 4 números de oxidaciones del cloro. Ahora lo que tengo que hacer es nombrarlos. Los vamos a nombrar por la nomenclatura tradicional. Como son 4 posibles, vamos a hacer, bueno, ahora dijimos que iba a terminar en ito-ato, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se va a llamar ion, no metal, ito-ato, ito-ato, hipo-ito o operato, ¿sí? Depende, más chico, chico, más grande o más grande. El primero, que está acá, es más chico, así que se va a llamar ion, ion hipoclorito, ¿sí? El que sigue es más 3, así que va a ser el chico, así que se va a llamar ion clorito. El que sigue se va a llamar ion clorato. Y el que sigue se va a llamar ion perclorato. ¿Sí? Fíjense, esto sería ion hipoclorito, ion clorito, ion clorato, ion perclorato. ¿Por qué digo ion? Bueno, porque tiene carga. ¿Sí? O sea, carga. Positiva o negativa. En este caso, negativa. Hasta acá, fíjense, yo no estoy nombrando las oxosales, estoy nombrando los oxoaniones. ¿Por qué? Porque para nombrar las oxosales necesito conocer el oxoanión. Y ahí recién voy a saber cómo se nombra el compuesto. ¿Está bien? Entonces, acá tengo los iones. O sea, fíjense, todo esto no está neutralizado porque tengo cargas negativas. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense que lo que hicimos en el primero fue con 4 números de oxidación. Ahora lo vamos a hacer con 3. Vamos a hacer, ustedes en el curso de CBC lo que van a usar son el 3 y el 5 y el 4 y el 6. ¿Está? El 1 y el 2 no lo van a usar, ¿sí? Así que yo por ahí no los voy a nombrar, pero creo que no los voy a nombrar, a ver. Sí, no los voy a nombrar, pero esto del 1 y el 2 no lo usan. Mayormente usan 3, 5 y 4, 6, ¿sí? En el caso del nitrógeno, sí, o sea, para que ustedes quede claro, los únicos que tienen 4 nombres para ustedes siempre va a ser el grupo 17, que sería el del bromo, yodo y cloro. El resto siempre son 2 números, ¿sí? 3 y 5 o 4, 6. Bueno, en este caso yo lo que hice es, de vuelta, lo mismo. Lo que yo quiero es nombrar los oxoaniones, o sea, lo que voy a hacer es armar los oxoaniones para el caso del nitrógeno. Podría haber puesto fósforo, pero puse nitrógeno. Nitrógeno 3 y nitrógeno 5. Nitrógeno 3, nitrógeno 5. Oxígeno menos 2 y oxígeno menos 2 serían los números de oxidaciones. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, lo que queremos es justamente armar los oxoaniones. Y armar los oxoaniones significa que esa molécula o ese ion tenga carga negativa. Entonces, fíjense, más 3 menos 2 me sobra 1, positivo. O sea que tengo que agregar un 2 acá abajo, ¿sí? Y ahí me sobra una carga. Fíjense, 2 por menos 2, menos 4 más 3, me sobra 1. Y acá tengo que agregar un 3, ¿no? Porque si agrego un 2, si yo agrego 2 oxígenos, menos 2 por 2 me va a dar menos 4. Más 5 me sobra una positiva, no va a ser negativa. Así que sí o sí necesito agregar un 3. Y ahí me sobra una carga negativa. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Bueno, de vuelta por la tradicional. ¿Sí? Como fíjense, tengo 1, 2, 1, 2, 3. Sería el más chico, chico y grande, ¿no? O sea que este sería el chico y este sería el grande. Así que sería ito y ato. Así que el primero se va a llamar, como es 3, va a ser ito. Así que se va a llamar ion nitrito. Y este es el más 5, así que va a ser ato, ion nitrato. Entonces fíjense, estos serían los dos iones en el caso del nitrógeno, ¿no? El 3 y el 5. En el caso del azufre vamos a hacer lo mismo. Vamos a usar el 4 y el 6. 4 y 6. Todavía no está compensado. Más 4 menos 2. Me sobran 2 positivas. Así que yo lo que quiero es que me suenen carga negativa. Así que necesito, si yo agrego un 2, se neutraliza. No me va a dar un oxoanión, así que necesito agregar un 3. Ahí está. Cuando agrego un 3, fíjense, 3 por 2, menos 6, más 4, me sobran 2, negativa.
Y acá voy a tener que agregar un 4, ¿no? Fíjense, si agrego un 3, se neutraliza, necesito agregar un 4, así que ahí me quedarían dos cargas negativas. Con el 4, como los vamos a nombrar, con el 4 y 6. Chico, perdón, más chico, chico y grande. O sea, este sería el chico es el hito, así que se va a llamar ion sulfito. Y en el 6 se va a llamar ion sulfato. ¿Tá? Fíjense acá, llamamos para los que tienen tres números de oxidaciones, pero bueno, nosotros dijimos que vamos a usar dos solamente. El 3 y el 5 y el 4 y el 6 para nitrógeno, azufre, selenio, telurio, fósforo, ¿sí? Bueno, y nos quedaría el último con solo número de oxidación. Armamos carbono, oxígeno, más 4 menos 2. Lo que tengo que armar es el oxoanión. Entonces necesito agregar un 2. No puedo agregar un 2 acá abajo porque si no me daría neutro. Así que tengo que agregar un 3. Cuando agrego un 3, 3 por 2 menos 6 más 4, me sobran 2 cargas negativas y eso es un oxoanión. ¿Cómo se nombra? Bueno, recordemos que cuando tenemos un solo número de oxidación, antes usábamos la terminación ico, acá vamos a usar la terminación ato. Así que se va a llamar ion carbonato. ¿Sí? O sea, recuerden que cuando hay un solo número de oxidación, usamos la terminación ato o el grande. En el silicio, de vuelta, más 4 menos 2, número de oxidación silicio más 4, menos 2, esto no está compensado. De vuelta va a tener la misma estructura que esto, necesito agregar 3 electrones, 3 oxígenos para que me sobren 2 cargas negativas y formo el oxoanión. ¿Cómo se va a llamar? Ion silicato. ¿Sí? Ahí tengo el ion silicato. ¿Está? Entonces, hasta acá lo único que hicimos es nombrar los oxoaniones. ¿Está? ¿Cómo nombrar los oxoaniones? Entonces ahora veamos un ejemplo de cómo, cuando me da el nombre o cuando me da el compuesto. Pero fíjense que acá me da nitrato de magnesio. Perfecto, me dio el nombre nitrato de magnesio. Como termina en ato, ya sé que va a ser un oxosal. ¿Sí? Fíjense, termina en ato. ¿Termina en hito? No. ¿Termina en hipohito? No. ¿Termina en perato? No. Termina en ato. Ok, si termina en ato, sería el número de oxidación grande, ¿no? O sea, el número de oxidación grande. Ok. Primero, sabemos que el metal va a ser el magnesio. El no metal va a ser el nitrógeno. Bueno, y el oxígeno me quedaría así. Y yo sé que esto, que está acá, nitrógeno y oxígeno, serían lo que forman el oxoanión, porque supuestamente esto es un oxosal. Así que nitrógeno y oxígeno sería el oxoanión. Entonces, conozco el número de oxidación del oxígeno y conozco el número de oxidación del magnesio. El magnesio lo conozco porque recuerden que está en el grupo 2, entonces el número de oxidación posible que tiene el magnesio es el más 2. Ahora me falta conocer el número de oxidación del nitrógeno, pero bueno, me fijo en la terminación, termina en ato. Voy al nitrógeno, más chico, chico, grande. Entonces, si termina en ato, sería el grande. Y el grande es el 5. Así que sería el número de oxidación que voy a usar acá con este nitrógeno va a ser el más 5. Pero esto, o sea, con el más 5 y el menos 2, yo tendría que armar el oxoanión, como estuve armando, ¿no? Más 5 menos 2 sería el oxoanión. Entonces, esta parte tiene que ser negativa. Porque cuando esto sea negativo, se va a juntar con esto positivo y se va a neutralizar para formar la oxosal. Entonces, fíjate, ¿qué tuve que agregar? Tuve que agregar un 3. ¿Sí? Fíjense, menos 2 y 3, menos 6. Más 5, me sobra una carga negativa. Fíjense, esto se llamaba nitrato. Este sería el ion nitrato. ¿Sí? Cada ion nitrato me da una carga negativa. Pero ¿cuántas cargas positivas yo tengo que neutralizar para que sea la oxosal? 2 cargas negativas. Perdón, 2 cargas positivas. Necesito entonces 2 nitratos. ¿Por qué? Porque cada nitrato me da una carga negativa, así que necesito 2 nitratos. ¿Y cómo se pone eso? Entre paréntesis. Necesito 2 nitratos porque cada nitrato tiene una carga negativa. Con estas 2 cargas positivas se neutraliza.
y ahí estaría armada el compuesto nitrato de magnesio. En este segundo caso me da el compuesto y lo que quiere es que yo arme o diga el nombre del compuesto, ¿sí? Fíjense que esto sería metal, el metal, azufre, no metal, oxígeno, oxígeno, entonces no metal y oxígeno, esto es el oxoanión y si este es el metal, forman un oxosal. ¿Cómo se va a nombrar? Como oxoanión de metal. Bueno, yo podría decirte, mira, este se va a llamar sulfito, sulfito de litio, ya está, terminamos. Pero no, la idea es que ustedes puedan primero, hasta que se acostumbren a cada uno de los compuestos, a poder armarlos y nombrarlos paso a paso. Pero una forma de recordar es que, mira, si este termina en 3 es sulfito y si este termina en 4 es sulfato. Entonces uno memoriza por ahí esas cosas. Este si termina en 3 es nitrito, perdón, nitrato, y si termina en 2 es nitrito. Entonces uno por ahí memoriza esas cosas y no memoriza los números de oxidaciones así para armarlos. Pero bueno, es mejor primero comenzar del paso a paso. Bueno, tengo la molécula, número de oxidación -2, número de oxidación +1. Estos números de oxidación los conozco porque el +1, el litio es el único que tiene y es el +1. El oxígeno vale -2. Lo que quiero averiguar es el número de oxidación de quién, del azufre. Entonces yo sé que todo esto tiene que estar igualado a ¿cuánto? A 0. -2 por 3, tengo que multiplicar, ¿no? -2 por 3, -6. +1 por 2, +2. Para que dé 0, acá tiene que valer +4. O sea que el azufre vale +4. Ok, voy donde está el azufre. Acá está el azufre, acá está el azufre, no. Acá está el azufre, no. Acá está el azufre. El azufre tiene 3 números de oxidaciones. Igualmente dijimos que íbamos a usar solamente 2, ¿no? Pero igual, pongámosle que tenga estos 3. Este sería el más chico, chico, grande. O sea que el 4, el número de oxidación 4, es el grande. Entonces voy, busco grande y es ato. Entonces se va a llamar esto se va a llamar, este oxoanión se va a llamar sulfato. No, sulfato no. Perdón, 4, sería el chico, perdón. Este es el más chico, chico y grande. Como es 4 es el chico, sería hito, sería sulfito. Sulfito, ¿sí? Sulfito sería el oxoanión. De litio, ¿sí? De litio, como dice acá. Los oxosales se nombran como oxoanión de metal. ¿Cómo se llama el oxoanión? Sulfito de litio. Entonces fíjense lo que fuimos haciendo en todas las clases, en todo lo que venimos haciendo anteriormente es nombrar los oxoaniones. Porque después el otro es de metal, o sea, agregar con el metal que está agregado. Y fijarse si tiene número de stop. ¿Sí? En este caso el número de stop no lo puse porque recordemos que cuando tengo un solo número de oxidación no se coloca, no se pone, porque si lo ponemos estaría mal, porque si lo pongo estoy diciendo que existen dos números de oxidaciones, pero no, el litio tiene uno solo. Bueno, con esto terminaremos entonces toda la parte de nomenclatura de los ternarios, ¿sí? Disculpen que haya sido muy larga la clase, pero bueno, era necesario. Así que bueno, estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Que ya estaríamos comenzando la unidad número 3, todo lo que es TREPEP. Así que prepárense que también esa unidad es bastante pesada, mucha teoría, ¿sí? Hasta pronto.